Buenos días, queridos participantes. La mañana del día de hoy, sábado, 10 de mayo del año 2025, vamos a celebrar nuestro octavo encuentro. Entonces, pues, como siempre, vamos a compartir pantalla para dejar constancia de que estamos utilizando un material de apoyo como lo son las presentaciones. ¿Okay? Y bueno, en este momento destinémonos pues a tomar nuestra impresión de pantalla. Bueno, ya estamos por terminar. Veamos. Perfecto. Bueno, veamos si está grabando. Disculpen, vamos a dejar de compartir pantalla por un momento que quiero que... Ah, sí, perfecto, está grabando. Volvamos a compartir pantalla. Sí, ajá, muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito más acerca de los aportes semánticos. Y entonces la minuta de trabajo tiene que ver con una pequeña introducción al tema. Lo que les acabo de decir, trabajar con los aportes semánticos, otros que no habíamos visto o en caso tal porque alguna persona me pidió que repasara alguno. Y por último, pues damos la despedida. En cuanto a la introducción, en la teoría general de los sistemas hay un conjunto de bases. Recordemos que el pensamiento que lo caracterizó en ese momento fue el pensamiento sistémico y con aportes holísticos. En este caso, pues esas teorías se sustentaron en función de la colaboración o contribución de diferentes personajes que decidieron hacer una clasificación de los aportes en metodológicos y semánticos. La intención de esos aportes semánticos, como lo hemos venido viendo, consiste en elaborar o construir un sustento o basamento teórico en el cual a nivel interdisciplinario, es decir, según los puntos de vista de diferentes ramas del saber, se puedan manejar criterios y conceptos determinados y específicos que son conocidos por cada uno de ellos y que van a permitir realizar el estudio de los sistemas. En este sentido, vamos a ver lo siguiente. Habíamos hablado antes que esa teoría general de los sistemas aporta una semántica, es decir, un conjunto de palabras, términos científicos universales para entender y analizar fundamentalmente sistemas complejos, con la intención de tener una misma, digamos, un mismo horizonte, un mismo norte, en donde el lenguaje de una ciencia no interfiera sobre el de otra, sino todo lo contrario, que compartan el mismo lenguaje universal. Esto va a permitir emplear, como les acabo de decir, vocablos, es decir, palabras, es decir, términos o conceptos para
definir algunos rasgos o características fundamentales de diferentes sistemas y de esta manera se encuentren pues leyes que sean aplicables a su dinámica, según sea el tipo de sistema que se está estudiando. Por este motivo se habla de que hay una introducción de un lenguaje conceptual que es común, que es propio de varias ciencias del saber o de las ciencias del saber, que va a permitir facilitar la comunicación entre diferentes científicos o diferentes estudiosos, bien sea un psicólogo, bien sea un biólogo, bien sea un médico, entre otros, y el trabajo interdisciplinario al momento de hacer el estudio de un sistema, en caso tal de que se desee estudiar, pues va a ser un poco más holgado, digámoslo así, y hay un entendimiento muchísimo mayor entre los especialistas de diferentes áreas. En esto que estoy hablando, para que no se les haga muy teórico, vamos a vernos nosotros como seres humanos. ¿Qué pasa? Si nosotros estamos con una molestia a nivel de nuestro sistema, de nuestra piel, que es uno de los órganos, el órgano más grande que tenemos, porque por su extensión nos recubre todo el cuerpo, es muchísimo más de 2 metros, entonces nosotros nos vamos a ir a un dermatólogo. Pero si nosotros presentamos diferentes, digamos, situaciones en las cuales pudiera ser que tuviéramos calor, frío, dolores de estómago, pareciera que fiebre, nosotros tenemos que ir primero a un médico general o en su defecto a un especialista, es decir, a un internista, con la intención de que, pero pienso yo que lo ideal es el médico general, ¿por qué? Porque él va a pedir los exámenes de rutina, como todo médico lo pide, que son orina, sangre y heces. ¿Por qué? Porque esos son los fluidos de nuestro organismo que van a permitir identificar en líneas generales cómo estamos. Por supuesto, con la correspondiente toma de la temperatura y a su vez de la tensión arterial, ¿no? A ver cómo estamos de la tensión, a ver si manejamos valores normales y a su vez, pues, lo que siempre hacen que es tallarnos y pesarnos, ver cómo está nuestro peso, nuestra talla. Bien, más que todo el peso para ver si se amolda según sea nuestra edad a lo requerido y no, o si estamos un poquito delgados, estamos bien de peso o aumentamos mucho de peso. Y según sea lo que arrojen los resultados y lo que observe el médico, pues él ya lo referirá al paciente a alguien específico. Entonces, si nosotros tenemos una molestia muy grande a nivel del pecho, porque tosemos demasiado, pudiera ser que según las características, pues nos tengan que referir a un neumonólogo. A lo que me estoy refiriendo es que justamente esto que estamos hablando de las teorías generales del sistema, para el manejo de los diferentes términos, todo lo que son biólogos, psicólogos, eh, médicos en cada una de sus especialidades, porque tenemos diferentes aparatos y sistemas en nuestro cuerpo, pues conocen muy bien. Una persona que sea especialista, si sea biólogo, todos conocen muy bien que los exámenes fundamentales que nos envían cuando tenemos alguna molestia o indisposición son los exámenes de orina, heces y sangre. Y se manejan pues valores o estándares normales para poder dar un diagnóstico acertado al paciente. Eso es lo que les quiero indicar cuando hablamos del lenguaje interdisciplinario. Entonces, en esta búsqueda que tiene la teoría general de sistema, por ese lenguaje que sea común a diferentes ciencias, la intención de este enfoque que tienen las teorías generales de sistemas es sencillamente identificar
los isomorfismos. ¿Qué quiere decir eso? Pues detectar similitudes aparentes entre sistemas que parecieran diferentes, pero como les decía anterior, el proceso de observación me va a permitir identificar semejanzas y diferencias. Entonces, como estamos haciendo identificación de formas, de las mismas formas, isomorfismo, misma forma, entonces sencillamente hay una caracterización de sistemas y pudiéramos aplicar los mismos conceptos y modelos. En cuanto a el desarrollo del lenguaje universal, eso como tal es el basamento de los aportes semánticos, ¿ok? Si se promueve a su vez la comprensión holística, estamos hablando que entendemos los sistemas, perdón, para hacer algo acá. Ok. Entendemos los sistemas, perdón, no solo como sumas de partes, sino como entidades que son bastante complejas que tienen una interacción mutua, ¿ok? Entonces, si resumimos todo lo anterior, pudiéramos decir que la contribución a nivel semántico de la teoría general de sistemas radica en su capacidad para unificar la comprensión de esos sistemas complejos, facilitando el diálogo entre múltiples disciplinas y permitiendo una visión más integradora de la realidad, con el manejo, por supuesto, de un léxico que sea común a todas las ciencias. Muy bien. En este sentido, ya en la clase, en la última clase, en la séptima clase, uno de los de, de la temática de la clase anterior era hablar de los aportes semánticos. Me permito nuevamente mostrar el listado que ustedes deberían de tener. Es una lista bastante amplia y larga acerca de los aportes semánticos que constituyen, si pueden verlo acá, un poco más de cerca, que constituyen todo el cúmulo de términos que manejan las diferentes ramas o disciplinas del saber al momento de hacer el estudio de un sistema complejo. En este sentido, podemos ver que parte de esos conceptos pues son el modelo de entrada y salida, que aunque input, que sabemos muy bien que es entrada, output, salida, pero lo coloqué así porque está definido acá en nuestro contenido programático, ¿verdad? En nuestro contenido programático, vamos a verlo por acá, me dice acá, por acá lo tenemos, input, output, aquí, input, output, y me dice luego modelo D. Entonces, modelo de entrada-salida, si ustedes pueden visualizar. Por eso lo tomé para realizar la definición, dar una buena explicación, aun cuando ha sido, digamos, muy empleado por nosotros en las representaciones, diferentes representaciones de modelos que hemos visto. Y bueno, sencillamente esto lo que me está es realizando una representación gráfica de un sistema en el cual hay una relación entre las entradas y las salidas y me permite analizar cómo un sistema transforma esos insumos o entradas a través de un proceso específico en un resultado o salida. Este modelo es fundamental, digámoslo así, para comprender la dinámica de los sistemas, ya que muestra cómo las entradas afectan las salidas y cómo el sistema se adapta al entorno. Aquí quise ejemplificar, vamos a colocarlo un poquito más grande, lo que es un modelo, un sistema de medio ambiente interno, ¿ok? Entonces, la base básica en cuanto a las entradas
que tienen que ver con el medio ambiente externo son la luz, la lluvia y la temperatura, mientras que las que son gestionadas, es decir, que se necesita comprar, que serían insumos también, en este caso que hay que comprarlo, sería el abono, la semilla, mano de obra, herbicidas, fitosanitarios, entre otras cosas. Mientras tanto que las salidas no son más que productos, subproductos y servicios. Esas son las salidas gestionadas, mientras que, es decir, que las gestionadas van a depender de qué cosa, del trabajo, de la mano de obra, de lo que se realizó, de la transformación de ese conjunto de entradas, mientras que las salidas medioambientales externas pueden ser positivas, que tienen que ver con lo que se está viendo, que es la absorción del dióxido de carbono, porque si nosotros cultivamos árboles, esos árboles van a utilizar ese dióxido de carbono para sí mismos y entonces también se va a hacer más grato ver el medio ambiente porque tenemos una vegetación alrededor que va a enriquecer no solamente al medio como tal y a nosotros mismos, porque los árboles van a expulsar al medio ambiente oxígeno, ¿verdad? Entonces, lo importante es que pues tenemos este tipo de salidas que son positivas, pero a la vez pudiéramos tener aspectos negativos que hay que tomar en cuenta. Pudiera ser impactos de pesticidas cuando estamos utilizando los pesticidas. Bueno, en este sentido, claro, hay que tomar las medidas necesarias para que esos impactos sean mínimos en el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque la mano de obra que maneja estos recursos, pues sencillamente son seres humanos. En cuanto a la información para mí, ¿qué es lo que me indica? Pues el sistema en sí tiene una información entre cada una de sus partes, pero a la vez yo tengo una que procede de las entradas y otra que procede de las salidas. Sencillamente es todo aquel conjunto de terminologías necesarias en el sistema para representar un mensaje que pudiera estar relacionado entre cada uno de sus elementos. Si nosotros hablamos a nivel matemático y pudiéramos hablar de teoría de la información, esto lo pudiéramos ver cuando nosotros hablamos de la comunicación entre los individuos. Es necesario un mensaje y ese mensaje me implica que tengo que tener un canal, pero también tengo que tener un conjunto de reglas, símbolos que utilizan los interlocutores. Y en este caso, si pudiéramos hablar de un sistema familiar, nosotros pues tenemos allí el estudio de esas interrelaciones personales entre la familia y esto me va a conllevar a todo un cúmulo de información que se maneja entre cada una de las partes que serían, si el sistema fuera grande, perdón, padres e hijos y entre cada uno de ellos. Si pudiéramos hablar entonces de teoría de la información, si nosotros estamos hablando a nivel de computación, pues sabemos muy bien que todo programa está elaborado en un lenguaje de alto nivel, se convierte a un lenguaje de máquina y ese lenguaje de máquina es el que conocemos como los llamados lenguajes binarios, que está constituido por ceros y unos. Y cada uno de los computadores, dependiendo pues de su capacidad, va a leer o va a transportar a través de los buses diferentes bits, digamos como unidades mínimas de información que pueden tener el valor 0 o el valor 1 y en conjunto de 8 va a ser lo que uno conoce como bytes. Doy ejemplos que tienen que ver con la carrera, porque también ustedes tienen que ir recordándolo si ya lo saben y si no, conociendo. Para más adelante van a ver otro tipo de materias que les va a permitir una mayor ampliación de estas terminologías que acabo de manejar.
Si nosotros hablamos de la morfostasis, pues es un aporte semántico y su significado es contrario a la morfogénesis. En este caso es el mantenimiento, es la capacidad que tiene todo sistema de mantenerse en el tiempo. Pudiéramos decirte que un ejemplo claro es el mismo ser humano. El ser humano trata de mantenerse ante los diferentes cambios del medio que lo rodea en cuanto a su forma, estructura y estado. Trata de mantenerse. Eso no quiere decir que nosotros no cambiemos a medida que va pasando el tiempo, pero sí tratamos siempre de mantenernos ante los cambios del entorno. Pudiéramos colocar un ejemplo. Eh, mmm, ha habido personas que hemos decidido quedarnos acá en Venezuela, no hemos salido. Otras personas, como muchos de ustedes, porque esta asignatura que estamos viendo es a nivel de SAI internacional, decidieron emigrar, es decir, migrar, ir a otro país, mientras que otros estuvimos acá. Entonces, acá los que nos quedamos, sencillamente, ante los diferentes cambios que hay aquí en Venezuela, tenemos que amoldarnos. Sabemos muy bien que esos cambios fundamentalmente son de tipo económico, pero en general son sociales, políticos y económicos. Ante esas perturbaciones hemos tenido nosotros que amoldarnos y seguir adelante. En cuanto a, y bueno, el dibujo lo que quiere hacer es esa representación. Así que cíclicamente nosotros estamos siempre en, esto pudiera ser las personas que participan en una empresa y ante esos cambios lo que quiere la empresa es mantener su estructura y su estado en el tiempo. Vamos a hablar de la observación de segundo orden. La observación de segundo orden, la palabra les dice a ustedes es observar a observadores. Sencillamente, esto es una terminología manejada a nivel de cibernética, en la cual, pues sencillamente, no solamente se observa el sistema, sino también cómo los observadores interpretan y categorizan ese sistema y qué tipo de distinciones utilizan para hacerlo. Vamos a ver un ejemplo a nivel de trabajo agrario o del campo. Tenemos que las tierras pues se trabajan, son trabajadas por los campesinos o personas del agro, del campo, ¿verdad? Y si nosotros hablamos de un investigador, ese investigador va a interactuar con el campesino, mientras que las tierras, eh, cuando nosotros observamos las tierras que observamos en ellas, eh, eh, podemos ver cómo los campesinos realizan sus labores. Y vamos a ver un poquito más grande para que ustedes lo puedan apreciar, ¿verdad? Ya va. Decimos que es observación de primer orden cuando se dialoga con los campesinos y eso genera un conocimiento. Cuando es de segundo orden, cuando ese investigador eh, observa que los campesinos en su proceso, digamos, en su día a día van a generar conocimiento. Es decir, ¿por qué? Porque sencillamente puede ser que hayan empleado un mecanismo de cultivo específico que les ha dado excelentes resultados en las cosechas y sencillamente lo que hacen es transmitirlo porque si se está haciendo una evaluación, digámoslo así, de la productividad de la tierra como tal, pudiéramos hacer una siembra de café o pudiéramos hablar de otro tipo de situaciones, entonces el campesino realmente como tal, como observador en sí mismo de lo que de su trabajo, él genera un conocimiento. Entonces, en este caso, ese campesino tuvo que haber analizado ese sistema, tuvo que haber visto sus características especiales, tuvo que mirar qué era lo que deseaba obtener y en ese sentido, pues sencillamente utilizó una técnica específica para poder lograr, pudiéramos hablar
qué sé yo, si utilizó un producto químico junto con otro para lograr mayor floración o para poder lograr mayores frutos. Ese es un ejemplo, pudiera ser. Vamos a hablar de otro término a nivel de aporte semántico que tiene que ver con la relación. Pues esos son las diferentes conexiones y vínculos entre los elementos de un sistema que van a permitir eh, como tal que el funcionamiento de él. Esas relaciones muchas veces los conocemos como efectos recíprocos, interrelaciones, organización, comunicación, flujo de información, prestaciones, asociaciones, intercambios, interdependencia, coherencia, entre otros. Y esto nos va a decir o nos dice, perdón aquí para, esto nos dice que las relaciones entre los elementos de un sistema y su ambiente son de vital importancia para la comprensión del comportamiento del mismo. Y bueno, podemos tener ejemplos, como ejemplo, pues los sistemas vivos. Podemos tener un flujo de información que es unidireccional o bidireccional. En nuestro caso, la comunicación es bidireccional porque nosotros pertenecemos, recordemos, al sistema Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño y entre profesor y estudiante hay una comunicación bidireccional. En el caso de la organización, pues Weiner planteó que la organización debería concebirse como una interdependencia de las distintas partes organizadas, pero una interdependencia que tiene grados. ¿A qué se refiere eso? Hay unos que son muy sencillos y otros que son muy complejos. En este caso, pues podemos ver que la organización eh, nos implica al patrón de lo que habíamos dicho anterior, interrelaciones o relaciones entre cada uno de los elementos del sistema. Ejemplo, vamos acá, nosotros estamos organizados en el instituto, pudiéramos decir, a nivel de diferente tipo de personal, perdón. Ya lo hemos hablado con anterioridad, vamos a tomarlo. Tenemos al personal que maneja el personal directivo, está la parte personal administrativo, contable y de tesorería. También tenemos un personal que es, en este caso, en mi caso, que pertenezco al personal docente, y también tenemos otro tipo de personas que pertenecen al Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño y son claves para el instituto, como lo son ustedes, los estudiantes que han pedido o solicitado un servicio de calidad a nivel privado, a nivel educativo, por supuesto. Ese es un ejemplo de lo que me permite hablar de organización en un sistema. Lógicamente, no olvidemos al personal de mantenimiento y al personal obrero, que es el que permite que las instalaciones funcionen de manera adecuada. Las instalaciones son las diferentes estructuras y también los equipos, los recursos técnicos que utilizamos, como por ejemplo el sistema SAIA. ¿Por qué? Porque requiere de un mantenimiento. Vamos pues a ver otra característica. Hablamos de la retroalimentación positiva y por allí hay un ejemplo, vamos a hablar un poquito de eso. Y como tal, pues es una cadena cerrada de relaciones causales en donde la variación de uno de los componentes se propaga hacia todos los demás, reforzando esa variación inicial hasta llegar al comportamiento sistémico caracterizado por digamos, por un autorreforzamiento de las variaciones. La retroalimentación positiva como tal se asocia a los fenómenos de crecimiento y diferenciación. Cuando se mantiene un sistema y se modifican sus metas o sus fines, nos encontramos ante un caso de retroalimentación positiva. En estos casos, esto se aplica a una relación de desviación y amplificación.
Bueno, ¿a qué nos estamos refiriendo con todo este cúmulo de palabras que les dije? Vamos a resumirles. A ver, la retroalimentación positiva, pudiera darle el ejemplo de ustedes. Ustedes cuando ingresaron al instituto se encontraban en un primer semestre, pasaron a otra etapa que era el segundo, tercero, cuarto, quinto y así hasta llegar a graduarse o van a llegar hasta graduarse en ingeniería de sistemas. ¿Qué va a pasar? Los conocimientos que ustedes han adquirido a lo largo de la carrera, vamos a poner un ejemplo, a nivel de matemáticas son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque ustedes han visto matemática 1, matemática 2, ¿verdad? Matemática 3, tienen que ver matemática 4, tienen que ver programación, eh, no matemática, no lineal, tienen que ver también algo así como análisis numérico, entre otras cosas. Quiere decir que los conocimientos de matemática 1 van a servir como entradas a matemática 2 y así sucesivamente. Por ende y por tanto, a nivel de conocimiento, ustedes van a experimentar una diferencia, un crecimiento, y ese crecimiento se va a traducir en verlos ya no como estudiantes, sino como profesionales graduados de una carrera específica. Podemos también ver otros ejemplos que ocurren en la vida diaria. Si nosotros estamos hablando de los diferentes ciclos que tenemos en el medio del ambiente, tenemos el ciclo del agua, tenemos el ciclo del nitrógeno, tenemos el ciclo del carbono, entre otros elementos que conforman a la naturaleza o compuestos, como lo es el agua, y que permiten que haya un equilibrio medioambiental. Pero pudiéramos tomar otro ejemplo más que tiene que ver con qué cosa. Cuando una mujer está en su proceso de, digamos, llegó el momento de las 38 semanas y se le presentan los dolores y está el parto, hay una retroalimentación positiva porque cada uno de los aspectos que van generándose van a ir conllevando una diferenciación desde el momento en que la persona empieza con, digamos, a presentar los dolores, que se llama así, va a haber, pudiéramos hablar rápidamente de eso, de un ensanchamiento, en el caso de la mujer va a haber un ensanchamiento de la pelvis de manera progresiva y pues ya el bebé que estaba en una posición que era con su cabeza hacia abajo, en toda la entrada de lo que es el cuello uterino, entonces el bebé va a tender a ir bajando y esto se va a tender a ir ensanchando hasta que llega el momento en que baja por el canal uterino y sencillamente llega el nacimiento del bebé. Ese es un ejemplo de retroalimentación positiva en donde a nivel hormonal la mujer haya un aumento de oxitocina y un conjunto de sustancias que van a permitir que todo este proceso se dé. Bien, vamos entonces a hablar de la retroalimentación negativa. Esta retroalimentación negativa está asociada a los procesos de homeostasis, es decir, de mantenimiento de equilibrio del sistema y de autorregulación. En este caso, podemos decir que los sistemas con retroalimentación negativa se caracterizan por la mantención de determinados objetivos. En los sistemas mecánicos, los objetivos quedan instalados por un sistema externo, el hombre u otra máquina. Cuando nosotros hablamos, para dar un ejemplo clásico, podemos hablar del ser humano a nivel de retroalimentación negativa. Nosotros manejamos a través de la temperatura corporal, ¿verdad? Un valor específico, aproximadamente entre 36 y 37 grados. Una vez que el cuerpo, por algún motivo, experimenta un aumento de su temperatura, que para muchos médicos implica la presencia de un proceso viral, pudiera ser, o de una infección como tal, el mismo organismo en su deseo de controlar ese aumento de temperatura va a producir en la persona que está experimentándolo un conjunto de situaciones. Ejemplo,
nosotros presentamos tal vez escalofrío y nosotros pudiera ser que empezáramos como a temblar. Esos movimientos de temblor que experimentamos en nuestro cuerpo sencillamente son los que van a permitir como generar un estado en el cual la temperatura disminuya, porque estamos como que utilizando energía del mismo cuerpo que está en proceso de calentamiento con la intención de que el organismo vuelva a su normalidad. Si nosotros hablásemos de retroalimentación negativa, pudiéramos decir que a nivel de una empresa pudiera ser o pudiéramos hablar del mismo organismo humano como un sistema, ¿verdad? Vivo. Por supuesto que ya lo hemos referido varias veces. Nosotros habláramos de la producción de la hormona tiroxina, de la T4. Entonces, si una persona tiene problemas con la tiroide y presenta hipertiroidismo, va a haber un aumento de su masa a nivel de exactamente digamos, en la parte del tronco, ¿sí? Es decir, alrededor del ombligo va a haber un aumento de masa allí, acumulación, digámoslo, de grasa, porque por ese aumento. Quiere decir que el médico tiene que mandarle a la persona una dosis que permita que ese aumento de tiroxina llegue hasta el valor referido o que pasa a ser un valor normal para el organismo y que eso le va a permitir realizar sus procesos metabólicos de manera adecuada. Bueno, voy a seguir conversando acerca de lo que significa servicio. El servicio como tal es un término utilizado como sinónimo de lo que son las salidas en un sistema. Pero recordemos que existen muchos sistemas que están interconectados con un suprasistema o con subsistemas, o un sistema es un subsistema de otro. Volvamos al caso del hombre. El hombre tiene diferentes sistemas y aparatos. Entonces, la salida de un sistema será la entrada de otro. Coloquémoslo como ejemplo cuando yo lo coloqué en estos días, me parece. Cuando hablamos del aparato digestivo, nosotros consumimos, llega el bolo alimenticio, recorre tráquea, esófago, estómago, ¿verdad? Recorre todo. La laringe se cierra la epiglotis para que no pase el alimento a los pulmones, cierra la epiglotis, baja, llega al esófago, luego estómago, bueno, ahí recorre las diferentes partes hasta que llega al intestino delgado, bueno, y en el estómago, pues sabemos muy bien que hay el cambio de los jugos gástricos que van descomponiendo aún más ese bolo alimenticio. Y al final, en la parte del intestino delgado, donde se encuentran los pelos absorbentes, la palabra lo dice, se chupa, se absorbe todo lo que llamamos los nutrientes. ¿Qué pasa? En ese momento, esos pelos absorbentes están comunicados con nuestro sistema circulatorio de alguna u otra manera. ¿Por qué? Porque se lleva a la sangre. Entonces, ¿qué pasa? Esos nutrientes van a ser, son salida del aparato digestivo, pero serán entrada para el sistema circulatorio. ¿Por qué? Porque todos esos nutrientes a la larga son llevados ¿a dónde? Al sistema sanguíneo. ¿Ok? Y van a conllevar a que nosotros podamos tener unos valores, digámoslo, de hemoglobina estables y también de otros valores que manejan los médicos. Ese es un ejemplo de servicio. Entonces, un sistema, ¿verdad?, ayuda al otro. Si nosotros pudiéramos hablar de los diferentes, en una empresa de los diferentes departamentos, sabemos muy bien que cuando nosotros estamos hablando de un proceso productivo, es necesario que los vendedores presenten el pedido, que una vez que se presenta el pedido,
o que el cliente necesita o le pide a la empresa, ejemplo, lo que les decía yo de las mangueras petroleras, en el caso de mi papá que trabaja en una empresa de mangueras petroleras, un pedido específico, tanta cantidad de mangueras, entonces inmediatamente se recibe el pedido, es necesario mirar si en almacén hay disponibles esa cantidad y si no, a almacén retorna una salida que sería no existen o existe tanta cantidad de mangueras petroleras, falta para completar este pedido tanto. ¿Qué quiere decir? Que esa información tiene que ser llevada al departamento de producción para que se indique en ese proceso productivo cuántas mangueras se necesitan y para qué día. Por ende y por tanto es necesario que se vea si hay la materia prima necesaria y si no, en caso tal, hay que dirigirse al departamento, ¿qué cosa? De tesorería para que junto con contabilidad hagan todos los mecanismos necesarios y se autorice la compra de esa materia prima y al final pues se dé el proceso como tal. Entonces, si estarán viendo es entradas para uno, salidas para otro. Ese es un ejemplo de servicio. Por último, hablemos nuevamente del tema sinergia. Ya lo habíamos tratado. La sinergia es más, no más que la colaboración de todos los elementos de un sistema con la intención de el logro de su objetivo. Y en este caso, pues se habla de que, como lo decía Aristóteles, el todo no es igual a la suma de sus partes. ¿Qué hablaba él? Que la totalidad es la conservación del todo en la acción recíproca de las partes componentes. Y bueno, en términos menos esenciales, porque recordemos que Aristóteles se caracterizaba por ser un filósofo y manejaba mucho la parte, la esencia de cada una de las cosas que él conversaba o hablaba. Podría señalarse que la sinergia es la propiedad común a todas aquellas cosas que observamos como sistemas. Muy bien, hasta aquí puedo, ya he terminado de prácticamente darles todo el listado de los aportes semánticos que aparecen en nuestro contenido programático de la unidad 2 de la asignatura Teoría de Sistemas. No me queda más pues que darles las gracias por su atención. Gracias por destinar este tiempo para escuchar lo que he querido dejarles acá con la intención de conocer más acerca de la unidad 2 y específicamente de del léxico, los diferentes conceptos propios y comunes entre las diferentes ciencias del saber para estudiar sistemas complejos. Bueno, muchísimas gracias por su atención, que estén todos ustedes muy bien. Les deseo una muy bonita tarde del día sábado 10 de mayo del año 2025. Estamos terminando a las 11:01 AM. Obviamente la clase comenzó un poco después, motivado, ustedes saben, a detalles de conectividad. Pero bueno, con la intención de prestar un buen servicio, aquí estamos. Más tarde estaré subiendo el video, el link que contiene la sesión grabada y bueno, ustedes lo pueden consultar. Cualquier cosa que tenga que ver con su entrega de actividades, que recordemos que hoy es el último día, estoy a su completa orden y disposición. Muchísimas gracias entonces. Y bueno, no me queda más que decirles que en, en la próxima semana, que tiene que ver con el proceso de correcciones y entrega de calificaciones, estén atentos a las calificaciones para yo poder, bien el jueves ya, poder pasar a cada una de sus extensiones sus calificaciones. Necesito que vean las notas que han obtenido. Y por otra parte también decirles que daré una última clase como una entrada a la unidad 3, que es la que vamos a ver en el segundo corte. Que estén ustedes muy bien. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.